¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien. Mi nombre es Pedro Marcano y déjenme darles la bienvenida a mi canal. En el día de hoy les traigo un video donde les estaré hablando acerca de la estructura del software manejador de interrupciones y de dispositivos de entrada y salida. En específico les estaré hablando acerca de qué son los manejadores de interrupciones, los principios del software y hardware de entrada y salida, en fin, una gran variedad de temas los cuales veremos a lo largo de este video. Sin mucho más que decir, empecemos con ello. Primero que todo, empecemos definiendo qué son los manejadores de interrupciones. Pues un manejador de interrupción, también conocido como ISR, acrónimo de las palabras en inglés Interrupt Service Routine o rutina de servicio de interrupción, es una subrutina, o mejor dicho, una función callback en un sistema operativo o en un controlador de dispositivo que se ejecuta al momento de que éste recibe una interrupción. Dichos manejadores de interrupciones poseen una gran cantidad de funciones. Me salió en rima y todo. Bueno, las cuales, es decir, dichas funciones, varían dependiendo del motivo por el cual fue generada la interrupción y también dependiendo de la velocidad en la cual este manejador completa esa tarea. Estos manejadores pueden ser iniciados por interrupciones de hardware, interrupciones de software, excepciones, diferentes tipos de interrupciones, las cuales veremos un poquito más a detalle más adelante en el video. De momento, aparte de todo esto, podemos decir también que los manejadores de interrupciones son usados para servir a los dispositivos de hardware y también como transiciones entre modos protegidos de operación. Un ejemplo de esto puede ser los llamados de sistema. Pasemos ahora a definir los controladores de dispositivos en software. Estos controladores, también denominados como Device Driver, son programas de computadoras que controlan u operan un tipo particular de dispositivo que está conectado a la computadora. Estos proporcionan una interfaz de software a los dispositivos de hardware, permitiéndole así a los sistemas operativos y otros programas de la computadora poder acceder a las funciones de ese dispositivo o de esos dispositivos sin ver la necesidad de conocer con precisión y con detalle y a profundidad el hardware que se desea utilizar. Podemos decir que estos controladores son como un manual de instrucciones, los cuales le indican a todos los sistemas operativos cómo estos deben controlar y cómo deben de comunicarse con el hardware. Por lo tanto, podemos decir que estos controladores son una parte esencial del software, ya que sin este no se podría comunicar con el hardware, por lo tanto, el hardware quedaría completamente inutilizable. Dicha comunicación se hace a través del bus del ordenador o del subsistema de comunicaciones al que se conecta el hardware. Aquí podemos ver en pantalla una pequeña descripción de cómo sería ese proceso de comunicación, la cual nos dice que al momento de que un programa de llamada invoca una rutina en el controlador, este emite comandos hacia el dispositivo. Y una vez que el dispositivo envíe los datos al controlador, este podrá invocar rutinas en el programa que lo llamó originalmente. Hablemos ahora del software de entrada y salida independiente del dispositivo. Aunque una parte del software de entrada y salida es específica para dispositivos concretos que existen dentro del sistema operativo o dentro del sistema, otras partes de este son independientes del dispositivo. Aquí en esta parte se agrupan la mayor parte del software de entrada y salida, es decir, que en los software independientes se agrupa la gran parte del software de entrada y que controlan la entrada y salida en los dispositivos. Donde también se muestran un conjunto de funciones que son comunes para todos los dispositivos, y estas funciones, a pesar de ser diferentes o de tener ciertas diferencias, se muestran con una interfaz uniforme al usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que muestran la misma operación de entrada o de salida independientemente del dispositivo al que se desea acceder. Estas funciones que mencioné anteriormente las podemos enumerar en 8 tipos. Y como decía antes de este pequeño corte, podemos definir o podemos, ¿cómo explicarlo? Podemos dividir las diferentes funciones del software de entrada y salida independiente del dispositivo en 8 tipos u 8 funciones principales, las cuales son una interfaz uniforme del software a nivel de usuario, como mencioné en su concepto, también la asociación de nombres simbólicos de los dispositivos y manejador correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que se le asigna un nombre de dispositivo que determina de manera única el nodo I, o mejor dicho, nodo índice, de un archivo especial. Dicho nodo índice contiene el número principal del dispositivo, el cual se utiliza para localizar el manejador apropiado para ese dispositivo. También posee el número secundario del dispositivo, el cual se transfiere como parámetro al manejador para así poder determinar la unidad por leer o escribir. Otra de sus funciones sería la de una interfaz uniforme para los drivers del dispositivo.
Otra también sería la protección del dispositivo, es decir, evitar que usuarios no autorizados logren acceder al dispositivo. Tenemos también un tamaño de bloque independiente del dispositivo, lo que conlleva a agrupar o dividir sectores para conseguir un tamaño único de bloque. Tenemos también el uso de buffers para almacenamiento temporal de datos, la asignación de espacio en los dispositivos de bloque y por último, el informe de errores o bugs. Pero como tal, la función básica y principal del software independiente del dispositivo es la que realiza operaciones de entrada y salida comunes entre todos los dispositivos y proporciona una interfaz uniforme al software a nivel de usuario. Es decir, que de todas estas funciones la más importante es la primera, una interfaz uniforme. Y hablando de usuarios, pasemos ahora a hablar sobre el software de entrada y salida a nivel de usuario. Pues, como pueden ver en pantalla, es el software que proporciona la interfaz con el usuario donde se realizan diferentes tareas, entre ellas el formateo de datos. La mayoría de este software se encuentra presente en el sistema operativo, donde una pequeña parte consta de las bibliotecas ligadas entre sí con los programas del usuario. La biblioteca estándar de entrada y salida posee varios procedimientos relacionados con entrada y salida, como mencioné, y todos estos son ejecutados como parte de los programas del usuario. En este software la categoría más importante es el de un sistema llamado, o mejor dicho, es el sistema de spooling, el cual es una forma de trabajar con los dispositivos de entrada y salida de uso exclusivo en un sistema de multiprogramación. El ejemplo típico de esto lo constituye la impresora de líneas, donde los procesos de usuario no abren el archivo correspondiente a la impresora. Entonces, para poder solucionarlo, se crea un proceso especial, al cual se le llama demonio o daemon en algunos sistemas al programa, mejor dicho, no interactivo. Es decir, que se le da esta terminación al programa que no interactúa con el usuario y luego se crea un directorio de spooling. En consecuente, para poder imprimir un archivo, entonces se tendría que hacer primero un proceso que genera todo el archivo por imprimir y lo coloca en el directorio de spooling. Y por último, el proceso especial, único con permiso para utilizar el archivo especial de la impresora, debería imprimir los archivos en el directorio. Con este sistema spooling se evita el posible problema de tener un proceso de usuario que mantenga un recurso tomado por mucho tiempo. También un esquema similar a este es aplicable para la transferencia de archivos entre equipos conectados, donde un usuario coloca o puede colocar un archivo en un directorio de spooling de la red y posteriormente el proceso especial lo toma y lo transmite o lo envía. Ejemplo de esto lo podemos ver en los sistemas de correos electrónicos. Hablemos ahora del procesamiento de interrupción o cómo el sistema operativo procesa una interrupción. Pues una interrupción sucede cuando un dispositivo envía un aviso al CPU de que requiere atención. Al momento de que esta interrupción llega al sistema operativo, este hace lo siguiente. Primero que todo, termina la ejecución de la instrucción máquina en curso. Luego, salva el estado del procesador, es decir, valores de registro y flags, y el valor del contador del programa e IP en la pila. De manera que en el CPU, al momento de terminar el proceso de interrupción, pueda seguir ejecutando el programa a partir de su última instrucción. Luego, el CPU salta a la dirección donde está almacenada la rutina de servicio de interrupción, o ISR, como mencionamos al principio del video, y ejecuta la rutina de ISR para atender el dispositivo que generó la interrupción. Y por último, una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador restaura el estado que había guardado en la pila en el paso 2 y retoma el programa que se estaba usando anteriormente. Cabe resaltar que dicha rutina está almacenada en memoria, en una dirección apuntada por los vectores de interrupción, y es el sistema operativo quien, en su proceso de inicialización, el que instala dicha rutina. Pasemos ahora a definir los tipos de interrupciones que hay. Pues, atendiendo a la fuente que las produce, las interrupciones pueden clasificarse en tres tipos. Tenemos interrupciones de hardware. Son aquellas interrupciones que se producen como resultado, mejor dicho, de, por lo general, una operación de entrada y salida. Mejor dicho, no son producidas por ninguna instrucción de algún programa, sino son producidas por las señales que emiten los dispositivos periféricos para indicarle al procesador que necesitan ser atendidos. Es por eso que se dice que estas interrupciones son asíncronas a la ejecución del procesador. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas pueden producirse o pueden producir en cualquier momento, independientemente de lo que esté haciendo el CPU en ese momento. Como pueden ver aquí en pantalla, una imagen de
una representación de cómo sería esa interrupción por hardware. Luego tenemos el siguiente tipo, que es interrupción o excepciones. Son un tipo de interrupción síncrona, típicamente causada por una condición de error en un programa, como por ejemplo una división entre cero o algún acceso inválido a memoria en un proceso de usuario. Normalmente, esta genera un cambio de contexto a modo supervisor para que el sistema operativo sea capaz de entender ese error. Así pues, se puede considerar que a las excepciones como un mecanismo de protección que permite garantizar la integridad de los datos almacenados tanto en el espacio de usuario como en el espacio kernel o, o núcleo del sistema operativo. Al momento del sistema operativo detectar una excepción, este intentará solucionarla, pero en caso de que no pueda hacerlo, simplemente notificará la condición de error a la aplicación o al usuario y abortará la misma. Por último tenemos las interrupciones por software. También podemos denominarlas como llamadas al sistema, las cuales son aquellas generadas por un programa mientras éste está ejecutándose. En general, estas actúan de la siguiente forma. Digamos que un programa de ejecución llega a una instrucción que requiere del sistema operativo para alguna tarea. Por ejemplo, digamos que quiere leer o requiere leer un archivo en el disco duro. Cabe resaltar que cuando un programa necesita un dato exterior, se detiene y pasa a cumplir con la tarea de recoger ese dato. Por tanto, en ese momento llama al sistema y se interrumpe virtualmente hasta recibir respuesta. Siguiendo el ejemplo anterior, hasta que no se haya leído el disco y el archivo esté en memoria principal. Y es durante esa espera las instrucciones durante esa espera las instrucciones que se ejecutarán no serán las del programa, sino que serán las instrucciones del sistema operativo, y una vez que este sistema operativo termine su rutina, ordenará reanudar la ejecución del programa autointerrumpido en espera. Y ya por último, la ejecución del programa se reanuda. Hablemos ahora de la determinación de la fuente que genera la interrupción, o mejor dicho, cómo se determina la fuente que genera la interrupción. Para esto existen diversas formas de determinarla. La primera alternativa pensada fue la de asignar una línea, es decir, un bit, para cada interrupción, pero esto significaba un alto costo en cuanto a la realización de números de bits usados y número de dispositivos, y a menudo se fijaba un límite en cuanto a la cantidad de dispositivos que se podían conectar. Por tanto, se pensó que en cada patilla de interrupción debían conectarse más de un dispositivo, pero para poder hacerlo se necesitaba imponer una metodología que permitiese identificar de manera unívoca de qué dispositivo se trata. Por ello, para lograr eso, se han dado varias directrices, las cuales son, primero, un sistema pooling. Se trata de que la PC comprueba de manera sistemática todos los dispositivos, de manera que busca, entre comillas podemos decirlo, cuál de ellos fue el que solicitó la interrupción. Esto posee una gran ventaja, y es que es barato a nivel de costo de hardware, ya que el pooling se implementa en software, pero no obstante tiene unas desventajas las cuales no se pueden olvidar, y es que suele ser lento, dado que tiene que comprobar en serie todos los dispositivos y establecer una prioridad en los mismos, lo que provocaría una inanición, es decir, una inactividad del sistema. Luego tenemos las interrupciones vectorizadas, las cuales trata sobre mantener una tabla de vectores de interrupción, es decir, mantener una tabla de direcciones de comienzo de las distintas ISR, y a cada interrupción se le asocia un número que será el índice por el cual se accederá a la tabla, y se recuperará la información de la dirección de comienzo. Como ventaja es que suele ser rápido, pero también implica un alto costo en hardware. Y por último tenemos la última directriz, la cual es el hardware paralelo, el cual en este se usa un registro de interrupción, cuyos bits se controlan de forma independiente por las señales de petición de interrupción, o PI, de cada periférico, y según la posición de cada bit en el registro, se establece la prioridad. Pasemos ahora a definir los relojes. ¿Qué son los relojes? Bueno, en este caso, ¿qué son los relojes en informática? Pues los relojes los podemos definir, también denominar como detemporizadores, los cuales son esenciales para el funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido, ya que estos mantienen la hora del día y evitan que un proceso se adueñe del CPU. El software del reloj puede tomar la forma de un controlador de dispositivo, aunque no es un dispositivo de bloque ni de carácter. Esos conceptos los veremos un poco más adelante en el video. También podemos decir que los relojes más sencillos son capaces de trabajar con la línea de corriente eléctrica de 110 o 220 voltios y provocar una interrupción por cada ciclo de voltaje, a 50 o 60 Hz. Otro tipo de reloj pueden constar de tres componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro.
Una pieza de cristal de cuarzo, bueno, mejor dicho, esto sería de la siguiente manera. Este tipo de relojes sería de la siguiente manera. Una pieza de cristal de cuarzo se monta en una estructura bajo una tensión, generando así una señal periódica de muy alta precisión, generalmente entre 5 y 100 MHz. Esta señal se alimenta en el contador para que cuente en forma descendente hasta 0. Y al momento de que este contador llega a 0 provocaría una interrupción en el CPU. Podemos decir que las funciones de los relojes son las de llevar el control del tiempo real, limitar el tiempo de ejecución de los procesos, implementar temporizadores vigilantes y también llevar la contabilidad de los recursos utilizados. Muy bien, hablemos ahora de los principios de hardware de entrada y salida. Esto lo podemos analizar de varias maneras. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos analizan esto en términos de chips, cables, fuentes de poder, etc. Es decir, estos analizan el hardware como todas las partes tangibles del computador. Mientras que los programadores se fijan más en la interfaz que se presenta al software, es decir, los comandos que acepta el hardware, las funciones que realiza y los errores que puede informar este. Para este caso en particular, o para este video, vamos a tomar en cuenta la programación de los dispositivos de entrada y salida, no por su diseño, construcción o mantenimiento. De esa manera, estamos restringiendo y llevando el interés a la forma de programar el hardware y no su funcionamiento interno. Sin embargo, es muy frecuente que la programación de muchos dispositivos de entrada y salida esté íntimamente ligada con su operación interna. Ok, definamos los dispositivos del hardware de entrada y salida. Podemos dividir los dispositivos de entrada y salida del hardware en dos grandes categorías. La primera, dispositivos de bloque, los cuales son los que almacenan la información en bloques de un tamaño fijo, en el que cada uno contiene su propia dirección. Estos tienen una propiedad, la cual es la posibilidad de leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás. Es decir, que el programa puede leer o escribir en cualquiera de los bloques. Entre los dispositivos de bloque podemos encontrar... eso se suponía que no tenía que aparecer aún. Pero bueno, siguiendo con esto, digamos que entre los dispositivos de bloque podemos encontrar los CD-ROM, los discos duros y los disquetes. Ahora, y ya que apareció aquí, hablemos sobre los dispositivos de carácter, que sería la segunda categoría de los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de carácter son aquellos que envían o reciben un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. En estos dispositivos no se pueden utilizar direcciones ni tienen una operación de búsqueda. Entre los dispositivos de carácter podemos encontrar los mouse, los monitores, las impresoras en línea y las tarjetas perforadas, aunque estas ya actualmente ni existen, ni deben existir. Muy bien, hablemos ahora sobre los controladores de dispositivos. Por lo general, las unidades de entrada y salida constan de dos componentes, uno mecánico y otro electrónico. Este dispositivo electrónico o este componente electrónico lo denominamos como controlador de dispositivo de adaptador. Como pueden ver en pantalla, podemos decir que el trabajo del controlador es convertir el flujo de bits en serie en un bloque de bytes y llevar a cabo cualquier corrección de errores necesaria. Lo común es que ese bloque de bytes se ensamble bit a bit o bit por bit en un buffer dentro del controlador. Después debe verificar la suma y declarar al bloque libre de errores, el cual se le puede copiar en la memoria principal. Cada controlador tiene unos cuantos registros que se utilizan para la comunicación con el CPU. En ciertas computadoras, estos registros son parte del espacio normal de direcciones de la memoria. Podemos decir, o también cabe mencionar, que el sistema operativo realiza la entrada y salida al escribir comandos en los registros de los controladores. Muchos de esos comandos tienen parámetros, los cuales también son cargados en los registros del controlador. Por lo cual, al momento de aceptar un comando, el CPU puede dejar el controlador y dedicarse a otro trabajo. Y, cuando termine el comando, el controlador provoca una interrupción para permitir que el sistema operativo obtenga el control del CPU y pueda verificar los resultados de la operación. Y dichos resultados son obtenidos por el CPU al momento de que éste lee uno o más bytes de información en los registros del controlador. Pasemos ahora a definir el acceso directo a la memoria, o también conocido como DMA. Tenemos que el CPU puede solicitar los datos de un controlador de entrada y salida un bit a la vez, pero al momento de que éste lo hace se desperdicia mucho tiempo del CPU.
Por lo tanto, para poder evitar eso, a menudo se usa un esquema totalmente distinto, conocido como DMA. Esto viene es un acrónimo de las palabras en inglés Direct Memory Access o acceso directo a la memoria, como el título del tema que pueden ver en pantalla. Decimos que el sistema operativo solo puede usar DMA si el hardware tiene un controlador DMA separado para cada dispositivo. La mayoría de los controladores de DMA utilizan direcciones físicas de memoria para realizar sus transferencias. El uso de estas direcciones físicas requiere que el sistema operativo convierta esa dirección virtual del buffer de memoria deseado a una dirección física, y así poder escribir esa dirección física en el registro del DMA. Pero antes de iniciar el DMA, el disco lee primero los datos del buffer interno. ¿Por qué hace esto? Pues lo hace por dos motivos. El primero, que al usar el buffer interno, el controlador del disco interno puede verificar la suma de comprobación antes de iniciar alguna transferencia. De esa manera, si esa suma es incorrecta, el controlador o el manejador señala un error y la transferencia no se realiza. Y el otro motivo sería que al iniciar una transferencia del disco, los bits seguirán llegando a una velocidad constante hacia el controlador esté listo o no. Y ya para ir terminando el video, hablaremos sobre la última sección de la cual es los principios del software de entrada y salida. La idea básica de esto es la de organizar el software como una serie de capas, en donde las capas inferiores se encarguen de ocultar las peculiaridades del hardware a las capas superiores y de forma que éstas se preocupen por presentar una interfaz agradable, limpia y sencilla a los usuarios. Es decir, que las capas inferiores le esconden errores o cosas así a las capas superiores para que éstas únicamente puedan concentrarse en la interfaz uniforme para el usuario. Pasemos ahora a definir sus objetivos, es decir, los objetivos del software de entrada y salida. Pues tenemos que, como primer objetivo tiene, un concepto clave en el diseño del software de entrada y salida es la independencia del dispositivo, es decir, servir para cualquier dispositivo sin distinción. Su segundo objetivo sería uniformidad de los nombres, en este caso, que ven en pantalla, pero esto tiene un poquito más de profundidad, que dice que, o mejor dicho, podemos decirlo que el nombre de un archivo o dispositivo debe ser solo una cadena o un entero y no debe depender del dispositivo. Este objetivo, es decir, de lograr nombres uniformes, está muy relacionado con la independencia del dispositivo. Es decir, este segundo objetivo está íntimamente relacionado con el primero. Tenemos el tercer objetivo que nos dice que manejo de errores, es decir, que otro aspecto importante del software de entrada y salida es el manejo de errores, que en general estos deben manejarse lo más cerca posible del hardware. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo en la medida de lo posible. Si no puede corregirlo, entonces el manejador del dispositivo debería controlarlo, tal vez mediante la forma de leer el bloque de nuevo. Y por último tenemos que a la hora de diseñar un software de entrada y salida es importante distinguir entre los dispositivos dedicados a un solo propósito y dispositivos compatibles por varios usuarios al mismo tiempo. El sistema operativo debe administrar los dispositivos compartidos y de un solo propósito de tal forma que evite que se presenten una serie de dificultades. Es por eso que lo pongo que está aquí como distinción entre los dispositivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el manejador de dispositivos, el cual tenemos que su trabajo es aceptar las solicitudes del software y comprobar si estas solicitudes cumplen con los requisitos para ser atendidas. En general existe un manejador, o también conocido como driver, para cada controlador que tengamos conectado a la computadora, el cual se hace cargo de un dispositivo o de una clase de dispositivos relacionados entre sí. Al momento de que éste emite una solicitud, el driver puede iniciar la ejecución si esté libre, o por el contrario, encolar las peticiones que le van llegando para ser tratadas más tarde. Un ejemplo de esto podemos decir que al solicitar un registro de un disco, el driver del dispositivo verificará que el brazo del disco esté sobre la pista adecuada, después buscará el bloque que la contiene, entre otras más cosas que tenga que analizar. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Sé que fue un poco largo, pero es que estos temas son muy extensos y tenía demasiada información e intenté resumirlo lo más que podía. Y resultó en este video. Bueno, si les gustó no olviden dejarme su pulgar arriba. Déjenme comentarios para sugerencias para próximos videos o mejoras también para aplicarlas en otros videos. Y también suscríbanse a mi canal si les gusta esta clase de contenido. Sin mucho más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.